¿Qué pasa en las urnas? Yo no sé si se sintió aludida por lo de la lista Poliladron, pero en cualquier caso le vamos a pedir opinión a Leila Ayani, que es candidata que está hoy con nosotros. ¿Cómo estás, Leila? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Habías escuchado al ministro? Sí. Vengo de Catán, o sea, las zapatillas todavía ni me las pude cambiar, estoy totalmente empapada. Una desidia en lo que está pasando. Totalmente. En bueno, la matanza en este momento. Está bien lo que marcás porque yo siempre lo digo, está lloviendo, pero nada extraordinario. No es un fenómeno meteorológico de esos que quedan en los libros de historia. Totalmente, no es un accidente. A ver, las inundaciones hoy en la provincia de Buenos Aires y en La Matanza particularmente son el resultado de décadas de abandono y corrupción, por supuesto. La inseguridad y la problemática de infraestructura que hay en los barrios de Matanza y en muchos municipios de la Tercera, como Quilmes, Varela, son las dos caras de una misma moneda, ¿no? Significa que hay un sistema político corrupto y perverso que se ocupó sistemáticamente de abandonar a los vecinos y no hacer absolutamente nada por ellos. ¿Por qué crees que Alonso decía lista Poliladron? ¿De quién habla? Habla, por un lado está Bondarenko, que sabemos que viene en la Fuerza de Seguridad como candidato, primer candidato en la Tercera. ¿Se refería a la nacional, a la lista nacional o a las que van a... Me parece que hablaba de la provincia, pero... Alonso primero no tiene ningún tipo de autoridad ya moral para pronunciar una palabra. Es el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires y hoy la provincia de Buenos Aires es un baño de sangre inocente, como dice el profe expert. A ver, cada vez son más los homicidios en ocasión de robo. La semana pasada en La Matanza, en Catán, en Luzuriaga, mataron a mujeres. Primero las matan y después les roban. A ver, detengámonos a pensar. ¿Cuál es el modus operandi de los delincuentes homicidas en este momento? Primero te mato, te hago mierda, sangre fría, y después te saco la moto, el auto. O nada, perdón. O nada, el caso reciente de las dos madres que entregaron a sus hijos menores de edad, un tuit que fue reflejando esto de la propia ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a propósito de la balacera. En realidad, suponíamos intento de robo de un vehículo en el que matan a esta mujer delante de su hijo adolescente, Rita, si no me equivoco el nombre. De 15 años. Y las madres los entregaron y reconocieron que se les escapó un tiro. No les robaron nada, ni el celular, ni la cartera. A ver, fíjate, por eso hay que insistir con tratar la ley de baja de imputabilidad, bueno, de 20 años imputabilidad penal. La inseguridad está a la orden del día, pero ¿por qué pasa esto? Porque hay zonas que están absolutamente liberadas. Los intendentes cuando dicen ponemos alarmas vecinales que no funcionan, paradas seguras que no previenen el delito, porque la parada segura está... Muchas de ellas en Matanza, te puedo asegurar que he tocado varias, no funcionan. Están para cuando, después de que sucede el hecho delictivo, vos tocas el botoncito hasta que te atiende el oficial y pedile a Dios si alguien se acerca, porque en muchas ocasiones no se acerca. Después, las alarmas de las cámaras de seguridad, hay contadas con los dedos de una mano. En Matanza nos llenaron de cámaras de fotomulta, pero domos de seguridad no hay ninguno. Bueno, perdón, hay muchas cámaras de seguridad que registran los hechos que nosotros después mostramos que son de los propios vecinos. Sí, que no somos. Claro, son las cámaras de los vecinos, de los vecinos. se ponen. A ver, cuando el intendente no gestiona y está ausente, el vecino se autoprotege. Es infinito la cantidad de grupos de WhatsApp de vecinos que se van alertando. Ojo que hay uno con una moto. Ojo que vi un auto 3 veces pasar. Bueno, ¿ya entró el de tal casa? Sí, ya entró. Bueno, gracias por avisar. Se autocuidan porque el Estado municipal y el Estado provincial no brinda la seguridad que debería brindar. En La Matanza, 16 localidades, 330 kilómetros cuadrados de extensión de superficie, hay un solo centro de monitoreo, en el que está en San Justo, que dicho sea de paso, ayer, hoy a la mañana vi cómo los escracharon a los oficiales que tendrían que estar mirando, y las cámaras de seguridad, y que las pocas que hay, estaban mirando un reality show. Un solo centro de monitoreo, decime cómo haces para ver todo lo que pasa desde Celina hasta Virrey del Pino y en 20 de junio. ¿Sabes qué me llamó a mí la atención? Hace aproximadamente una semana, 10 días, vimos un posteo de X de Mayra Mendoza, la intendenta de Quilmes, en la que ella celebraba con un largo posteo que habían inaugurado una comisaría en Quilmes después de 30 años. Y yo decía, la verdad que no debiera ni siquiera rescatarlo, resaltarlo como un hecho para celebrar, porque en los últimos 30 años no inauguraron una sola comisaría y ella lo ponía como un logro de su gestión, pero hace más de 30 años que gobierna el peronismo. Bueno, salvo el interregno eso que tuvo Martín Molina. Y después hay vecinos que lamentablemente se ponen contentos y piensan que le están regalando algo que ellos no merecían y es algo extraordinario. También en Matanza, Fernandito Espinosa, ¿qué hace?
saca luminarias de algunos barrios para ponerlas en otros y a esos barrios les pone lucecitas LED. En 20 de junio, la otra vez fue un pasacalles gigante diciendo gracias, intendente, por las luces LED. ¿Por qué los vecinos agradecen esto? Porque cuando hay un intendente que está totalmente ausente durante muchísimo tiempo, es ese famoso clientelismo político que en campaña electoral viene, te cambia la lamparita de una luz común a una luz LED y el vecino lo ve como algo maravilloso porque la intendente nunca lo vio en el barrio ni nunca vio gestión. ¿Y por eso ganan? Ganan y ganaban. Vamos a ver qué pasa. Han ganado. El 7 de septiembre. Ganaban. Hay que ver también la del año que viene o la del 2027, que son cargos ejecutivos. Porque tienen todo un aparato montado de dominación sobre los sectores más vulnerables con el clientelismo político, de amenazas y gestionan el miedo a empresarios, a comerciantes. En Matanza, para poner, la otra vez había unos muchachos que querían poner un cartel que apoyaban La Libertad Avanza, Leila Gianni, concejal. El dueño del edificio les dijo, por favor no lo pongan porque no quiero tener problemas. Fíjense el miedo con el que dominan a la población. Entonces, al tener toda la estructura montada, los aparatos de dominación, el clientelismo político, punteros metidos en cada barrio que se creen dueños de los barrios y que le hacen sentir a los vecinos que para hacer un pozo les tienen que pedir permiso. Obviamente son años y décadas de una construcción de este también sistema. La oferta electoral opositora muchas veces fue dispersa. Claro, también, obviamente no había una oposición fuerte y pasó, con tanta mira, ¿sabés decisión? con qué caso? Que yo todavía no me lo explico. El Yategate de Martín Insaurralde se conoció, 3 meses, 6 meses antes, se conoció muy cerca de la elección y no obstante Federico Tuermín ganó, pero la oferta opositora iba dividida. Entonces, también me parece que ese es un poco una muestra. Y no había una fuerza política decidida a hacer las cosas y a hacer cambios de raíz y a romper sistemas. A ver, fíjate, Javier Milei, que vino, te lo traslado a Capital Humano, vino y rompió con la ministra de Capital Humano ese asistencialismo y clientelismo político, eliminando a los gerentes de la pobreza. Ahora, había fuerzas políticas que no tenían esta fortaleza que sí tiene La Libertad Avanza, que nos caracteriza por ir al hueso y no ser tibios. Entonces, la gente se cansó del tibio, del que hace un cambio chiquitito, y busca algo fuerte y profundo y yo siento que se ven representados con nuestros candidatos. Leila, ¿hay alguna dificultad estructural entre lo que produce la provincia y lo que recibe en términos de coparticipación federal? ¿Cuenta la provincia con los recursos suficientes? ¿Es una cuestión de utilización de recursos más que de generación? Y después, por supuesto, la realidad de cada municipio. A ver, la provincia de Buenos Aires siempre, históricamente, salvo en la gestión de Macri, fue gobernada por el peronismo y el kirchnerismo. Dinero han tenido por demás y tienen por demás. En los municipios se encargan los intendentes de recaudar muchísimo dinero a través de la elevación de los impuestos y las tasas municipales con las que nos están asfixiando cada vez más, que son enormes. Los locales comerciales, te tiro un dato, en Ramos Mejía pagan $1,5 por mes de alumbrado, barrido y limpieza. Y eso no se ve reflejado en la gestión porque está todo sucio, es un gran basura alumbrado, ni barrio. Bueno, el otro día nosotros pusimos una cámara de los espacios públicos. Pero Leila, pusimos una cámara y los vecinos, vos a veces decís, bueno, tienen la posibilidad de tener una cámara y exponer las necesidades. Pedían cosas básicas. Una señora, por ejemplo, tenía una pierna rota y lo que pedía, por favor, era que arreglen las calles. Mirá lo que te hablo. Claro. Las veredas. Otra señora hablaba de cortar el pasto. Lo más básico y elemental. De cortar el pasto, de recolectar los residuos, la cantidad de microbasurales que hay en Matanza. Te juro que llego a casa y no quiero ni ver la basura que tengo que sacar y tirar para afuera. Es un asco. No es un problema de recursos, sino de utilización. No es problema de recursos, es porque desvían los fondos, porque no hacen lo que tienen que hacer, porque Espinosa, en lugar de mandar todos los camiones, los primeros que hay camiones de la empresa contratada Martín y Martín, hay barrios en los que no ingresa cuando sí debería ingresar. Entonces optimizo. ¿Qué hago? Me quedo con un vuelto. Los camiones que después tendría que mandar al SEAMSE, el SEAMSE te cobra por tonelada, para ahorrarse unos mangos, desvía camiones, ustedes vayan al SEAMSE y ustedes, vos tiralo en Catán, vos tiralo en Virrey del Pino, porque no se entiende sino la gran cantidad de residuos que hay. Después tenés talleres clandestinos de la industria textil, sobre todo los de Villa Celina. ¿Por qué funcionan en la clandestinidad? Porque se lo permite el intendente, por supuesto, que son bolsas y bolsas y bolsas de retazo de tela. La otra vez en Virrey del Pino, en el barrio Areco, había un cementerio de autos. Conté al lado de un arroyo más de 150 vehículos. ¿De dónde provienen los vehículos? Partidos a la mitad, prendido fuego. Son todos de hechos delictivos. Nadie limpia absolutamente nada. Te juro que cuando vas y crees que viste todo, hay un barrio que te vuelve a sorprender,
pero para peor, lamentablemente. La manera en que Kicillof se mete en la campaña electoral, ¿no? Hablando, él busca no nacionalizar la elección porque claramente no le conviene, a lo que va a ocurrir, como el adelantamiento electoral en Cava, pero confronta permanentemente con el presidente Milei, ¿no? Lo que él pone sobre la mesa en una elección que además es legislativa en la provincia de Buenos Aires es Milei sí, Milei no, Milei sí, Milei no, Sí. Milei, 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 Ese es Milei. el discurso barato que le bajan a los intendentes, que los intendentes le bajan a los punteros y que le bajan a diferentes vecinos de los barrios, en donde te dicen, para frenar a Milei, o por culpa de Milei no tenemos asfalto, por culpa de Milei las cloacas se taparon. Fíjate cómo le infectan la cabeza y le cambian el discurso. A ver, chicos, es lo que yo la otra vez vinieron dos motopunteras a decirme esto. Le digo, pero ustedes entienden que acá quien gestiona y quien gobierna... ¿Cómo dos motopunteras? Dos motopunteras. Porque no me lo así decís así las como bauticé. Fueron dos punteras arriba de una moto, obviamente que venían sin de patente. parte de Espinosa. Claro, era la mujer del delegado ahí en Virrey del Pino, en Areco. Yo estaba visibilizando la situación, que vecinos me llamaron, en donde los piletones donde van los desagües de ese barrio que fue creado con el Plan Federal de Viviendas, que el curro que también de muchísimo tiempo, que te entregaban las cáscaras para la foto en época electoral, y después los barrios colapsaban porque no tenían la infraestructura adecuada y obviamente la falta de mantenimiento. No funcionaban las bombas del desagüe donde van a parar, de la cloaca donde van a parar todos los desagües. Vienen dos pibas y te dicen, esto está así por culpa de Milei, porque Milei, el asfalto, la luz. A ver, ¿entendés que acá los residuos, me decían, acá gobierna Fernando Espinosa? Y en todo caso, trae la culpa, si no querés, porque Fernando me dio el CUDI. Yo le digo, ¿qué? El CUDI. El CUDI es un centro de estudios universitarios en Matanza que había arrancado con algunas carreras que se le iban a dar a la Universidad Nacional de La Matanza y se lo quedó Fernandito Espinosa y reparte como las inscripciones como si estuviera repartiendo un plan social. Ahora se quedó sin el plan potenciar porque se les cortó ese curro. Bueno, reparto el CUDI. Igual un y datito, no Leila, comprenden, a esto ¿entendés? de Que no, por esa culpa es la de batalla Milei, cultural de la que hay que dar. No recogen la basura. Kicillof va por su segundo mandato. Claro, durante sus primeros 4 años de 8 gobierno, meses está. durante sus primeros 4 años de gobierno, en la Casa Rosada no estaba Milei. ¿Estaban Alberto y Cristina? Sí. Claro. Entonces digo, te das cuenta que no cierra. Pero tienen una facilidad para mentir y para instalar esos discursos berretas vacíos de contenido y hacerles creer a la gente que la desidia, el abandono y la miseria que vive la provincia de Buenos Aires es culpa de Javier Milei. Y no, la gente no es tonta. Eso se lo pueden creer los punteros que por conveniencia, pero el puntero sabe muy bien que el que gobierna ahí es Kicillof y el Mayra Mendoza, Espinosa, Fernando Grey, Watson. Está claro que la elección del 26 de octubre tiene la lógica de, bueno, cuánta representación va a tener el gobierno de Milei en el Senado y en la Cámara de Diputados a nivel nacional. Pero la elección desdoblada de la nacional tiene otra dinámica, son 8 secciones, en algunas se vota diputados, en otras senadores, se renuevan también los consejos. ¿Qué tiene de especial la elección del 7 de septiembre y si puede servir como una especie de paso, pensando en la nacional, en lo que es la provincia de Buenos Aires dentro de la elección nacional? No, paso, como una especie de paso, no, de ninguna manera. A ver, el 7 de septiembre es el primer paso que los bonaerenses van a dar en las urnas para ponerle fin a un sistema de decadencia y corrupción que llevó a la provincia de Buenos Aires al lugar en el que está hoy. Es el primer paso que tenemos, como siempre digo, en mi caso. ¿Pero a ver, todas las secciones son iguales? Es el primer round que tenemos para dar esta batalla, la madre de las batallas, particularmente la Matanza, y noquearlos en el 27 en un segundo round y decirles kirchnerismo nunca más. Gracias, Leila. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, Juan Pablo, nos reencontramos mañana. Mañana y en un ratito veremos si hay fútbol o no hay fútbol. Si juega Racing, sí. Bueno, y nos reencontramos en unos minutos. Tenemos muchísima información para compartir con Facundo Chávez.